Bueno, entonces yo los escuché, me gustó mucho todo lo que dijeron, estuvo muy chévere, me encantan sus buenas intenciones, me fascina que todos tengan esa motivación para ser ingenieros estructurales. Hay un curso que es indispensable para este curso y se trata del curso de diseño de concreto. ¿Listo? Ese curso de pregrado en donde uno aprende a diseñar las secciones. Sí, ese es el primer tema. Un curso de pregrado en el que aprendimos a diseñar secciones. Em, en el diseño seccional, como ya lo dijimos en la clase, en una de las clases de repaso, básicamente lo que vamos a hacer es diseñar para fuerzas internas, ¿cierto? Fuerzas internas que se desarrollan en las secciones. Fuerzas axiales, fuerzas cortantes, momentos torsores, momentos flectores. ¿De acuerdo? Viene la pregunta clave. Si yo les entrego una sección en este momento y les pido que por favor evalúen la resistencia de la sección, ¿cuántos de ustedes realmente pueden lograrlo? Levante la mano. ¿Ninguno? ¿Y por qué? ¿Tan poca fe se tienen? No creo, yo creo que sí lo logran. O es un problema de memoria. Yo creo que sí es un problema de memoria. Un problema de memoria, Luis. Yo creo que es un Pues problema usted que dice está que afectando una sección. está afectando a la humanidad, ¿cierto? Ya. Me pidieron por ahí que las dejara grabar. Yo les voy a decir, la verdad, yo creo que el problema de la memoria no se puede solucionar con eso, pero si quieren graben, no pasa nada. Vamos a dar el curso para video, ¿listo? Vamos a hacer un curso para video. Eh, entonces, eh, el día del examen, ¿listo? Vamos a hacerlo con memoria. Yo les había puesto una condición, vamos a hacerla de esta manera. Vamos a grabar la clase, vamos a repasar la clase, pero el día del examen, entonces vamos a hacerlo sin apuntes, ¿de acuerdo? Hacerlo sin apuntes. Que necesito que realmente, no, necesito que realmente sepan lo que estamos haciendo aquí y la forma de practicar esto es esa, o sea, la forma de practicar es realmente aprendiéndolo, interiorizándolo, ¿sí? Miren, si ustedes no se acuerdan en este momento de las ecuaciones de pregrado, es porque la estrategia que han usado no funciona, ¿de acuerdo? O sea, si la evidencia demuestra que no funciona, ¿por qué seguir utilizando la misma estrategia? ¿Vale? Sí. A mí la evidencia de mis cursos de pregrado me demuestra que funciona otro tipo de metodología. ¿Listo? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a hacer un repasito rápido. Vamos con la primera. Una sección de concreto reforzado, rectangular, sencilla, a la que le vamos a poner dos barritas. Esas dos barritas son dos barras número 6. ¿Listo? Dije, qué pena, yo te interrumpa. Pueden grabar, Dije, pueden grabar. sí, dije, qué ¿Listo? posibilidad hay de, pues, de la condición como se estaba hablando, de no grabar, pero tomar los apuntes. Y usar los apuntes en el examen.
Pues me parece No, más no, práctico, ¿no? vamos sin apuntes, vamos sin apuntes, vamos sin apuntes. Vamos a enfocarnos en aprender y grabar las cosas con el método de ustedes o con mi método como quieran. ¿Listo? Pero vamos a aprender, vamos a enfocarnos en tener estos temas en la cabeza. ¿Listo? Vamos a enfocarnos en eso. Sí, señor. No importa con cuál método. Listo. Entonces, vamos para acá. Tenemos una altura de la sección. La altura de la sección es punto Profe, 40. disculpe, ¿usted está compartiendo pantalla? Es que yo Mm, no... Sí, estoy compartiendo. ¿Sí la Ah, no, están no, viendo no, o no? no, profe, no se está viendo nada. Sí, sí se está viendo. Sí, señor. Ah, qué pena, Sí es se que ve. Yo sí veo. se me había hecho la pantalla pequeñita a un lado ya. Punto 30 y punto 40. Y la posición de las barras desde la parte inferior es de 6 centímetros. Punto 06. Tenemos un concreto con un esfuerzo F' sub C de 21 megapascales, vamos a ponerlo así sencillo, y un esfuerzo de fluencia de 420 megapascales. ¿Listo? Su objetivo es el siguiente. Calcule, por favor, cuál es el momento nominal de esa sección. Y tenemos exactamente 2 minutos para hacer el ejercicio. ¿Vale? 2 minutos. Háganle. El que termine, colocan... Ah, no, mentira, yo no tengo acceso al chat. El que vaya terminando va levantando la mano, por favor. Vamos a hacerlo así. Hola amigos y amigas, bienvenidos a tu canal de Corto. Para ello trata igual a 4000 donde sus dimensiones son de 30 Profe, centímetros disculpe, por su 40 merced centímetros. está proyectando el ¿Qué más ejercicio o tenemos? proyectó el ejercicio. Ceros, Es que a mí Sí, multiplicamos no me señor. Sí, 4, aparece, señor. no Está sé. la pantalla proyectada. 33 Veo en referencias, cuadrados, me lo dice que veo cual en sería referencias y también pues 100 área del acero, que es igual a 4 por 5.07. Esto es el área de un. Multiplicamos 18 centímetros cuadrados. Es igual, simplemente multiplicamos. Listo. Ahí está proyectada la pantalla. Que voy a dejar de compartir para volver a proyectarla para los que no le está saliendo. ¿Listo? Proyecto. No tengo la posibilidad de grabar. ¿De acuerdo? Creo que a mí no me da la opción. No me da la opción de grabar. Opción de verlo. Ahí está, 1 minuto. Por 4. Entonces, esto va a ser igual a 20.28 centímetros cuadrados. El peralte efectivo es igual a 33.78 centímetros. Muchos lo obtienen de las 6 centímetros, lo cual les da como resultado
34 centímetros. En este caso, nosotros lo estamos determinando. ¿Cómo es que se determina este valor? Sencillo. El peralte efectivo viene a ser igual a 40 menos 4, que es el recubrimiento de nuestra viga, más 0.95. Esto es el diámetro de nuestro estribo, más 2.54, que es el diámetro de nuestro acero, entre 2. ¿Hasta qué punto estamos obteniendo? Hasta la mitad de nuestro acero. Cuando nosotros calculamos toda esta expresión, tendremos como resultado 33.78 centímetros. Listo, ya terminó. Ahora, lo que yo voy a realizar es, bueno, como ¿cómo les fue? adicional, comparar la cuantía balanceada con la cuantía de acero en tracción. Para ello, La primera pregunta es, ¿alguien recuerda qué tiene que hacer? ¿Alguien que nos cuente qué tiene que hacer? Alexis, cuéntenos. El momento nominal. No, no, sí, pero ¿qué tiene que hacer para calcularlo? Soy la A. Ojo, segundo, hay una cosa, ¿Me escucha? qué pena, un favor, eh, los que no tengan la cámara prendida, por favor, la cámara prendida sí es para mí un requisito que no acepto, ¿vale? El Quieren que grabar, se graben, apaga pero la cámara sí debe estar prendida para asistir a mi clase. de pronto a mí se me apaga, pero no es porque yo la quiera apagar, sino porque es que la señal está intermitente donde estoy y a veces como que se apaga y se vuelve y se prende sola. Me excusa, dado el caso, dije, pero no es que yo la Listo, apague, sino como intermitente. listo, Amy, cuéntame. Y recuerdo que es una, ya una variable, una sub A, y de acuerdo a eso, pues básicamente es una ecuación. Entonces A sub A es igual al área del acero. Si no estoy mal, pues yo consulté sobre 5 el esfuerzo del concreto, el FC, la base de la sección, pero pues todo eso en milímetros. Y ya, si veamos con el momento nominal, pues ahí tú puedes hallarlo. Ok. Mm, Había ya dependiendo de dónde eh, era condición, no vamos a dar con 10 años falla. No sé más el que no creo que es De los y como y que de, del oh, la- y es- es- tratar de explicar. Inge, Sí, Omar. Inge, disculpe, la la mitad con el esfuerzo de tracción obviamente lo asume el acero, el concreto asume el esfuerzo de compresión. Esas dos fuerzas que se generan ahí generan un momento y creería que, o si mal no me acuerdo, ese es el momento nominal que buscamos. Sí, de acuerdo. De acuerdo, ese es el momento que buscamos. Em,
El tema es que para poder saber cuánto es ese momento, tengo que conocer la posición del eje neutro, ¿no? En función de cuánto acero tengo. Sí, esa es como la clave allí. Dije, ¿me puede aceptar, por favor, para lo del celular, para lo de la cámara? No me ha salido Es que, es ninguna, que se me desconecta. pero no me ha salido ninguna solicitud. Y es que como yo no creé la reunión, no sé si es por eso que no me sale nada, ni tengo acceso al chat, ni ni me sale ninguna solicitud. A ver, tipo this meeting, no me sale. Si quiere inténtalo de nuevo, desconecte y vuelve a conectarse, pero no me ha salido, a mí no me ha salido ninguna solicitud. Ya lo- después- Pues, bueno, eso, ¿no? Gama la- una- gama típica, la- que genera es esto, pues extracción, digamos, en la práctica, que va a ser por digamos, del volumen, no sé, de la inferior. Entonces, prácticamente sería, pues, dos por el, digamos, puede soportar. Y ese resultado, pues, se divide por 0,9 para poder obtener el momento nominal. Así lo entiendo yo. Teniendo en cuenta que, Ok, pues, para momento el pi es 0,9, ¿no? listo. ¿Y cuánto le dio? Me dio, sino que yo lo dejé en meganewtons porque esto me demoraba haciendo la conversión, perdón. 0,266 meganewton. ¿Así? Sí, señor. Ok, listo. ¿Alguien más? Profe, a mí me da diferente. La- Me da 75,86 kilonewton metro. A mí también. ¿Y Amy? A mí también me da lo mismo. Bueno, 75,81. Ok. A mí también me 75,8 kilonewton. Igual, Inge. Y hay una pregunta, es que en la 75,81. imagen, no sé, los 6 centímetros de la viga. Ah, sí, también. Hombre,
¿Qué más? La resistencia nominal. ¿Quién sabe, de ustedes, quiénes saben cómo resolverlo? Sin mirar sin preguntarle a Google. Va a hacer la pregunta al revés. ¿Quién no sabe resolverlo? Levante la mano. Tres personas, o sea, el resto 10 personas, 12 personas, 14 personas, 16 personas, 18, 19, 20. Todavía hay una persona. Ah, no, ya, 21. Ok, listo. Torsión nominal. Ok. Umbral de torsión. Cuantía máxima en flexión. Cuantía mínima en flexión. Ok, vale. Entonces, vamos a volver a empezar. Buenas noches, mi nombre es Fabián Lamus. Mi idea es que usted de aquí, si pasa este curso, salga siendo ingeniero estructural que sabe de estructuras de concreto. ¿Ok? No que vio estructuras de concreto o pasó por un curso de estructuras de concreto. ¿De acuerdo? O sea, ese es mi objetivo de formación para ustedes. Ese es mi objetivo de formación. Porque todos vieron diseño de concreto en pregrado. ¿Cierto? Todos. ¿Sí? Pero en este caso somos ingenieros estructurales y como ingenieros estructurales, lo mínimo tenemos que tener una serie de conceptos claros del uso de cada día. Lo que más hay en temas de estructuras son estructuras de concreto. La mayoría de estructuras que diseñamos son estructuras de concreto. Si no son estructuras de concreto, son estructuras que necesitan una parte estructural de concreto. ¿Vale? Entonces, esto es un mínimo de lo que un ingeniero estructural debería conocer. ¿Listo? Entonces, voy a arrancar la clase haciendo el repaso de pregrado. ¿Listo? Lo voy a hacer. Si tienen alguna pregunta o algo no les queda claro, por favor me avisan. De eso va a tratar. Hoy y mañana nos vamos a dedicar a pregrado. ¿Listo? Al curso de pregrado. Yo voy a hacer de cuenta que ustedes nunca han ido a un curso de pregrado de diseño de concreto. Y vamos a partir de ahí. Es más, me sirve que partamos de ahí. ¿Listo? Me sirve que olvidemos todo, pero que lo que pongamos aquí se vaya memorizando. No que queden los apuntes. A mí no me interesan sus apuntes. Sus apuntes no sirven para nada. Lo que interesa es lo que a usted le queda en la cabeza. ¿Listo? Me interesa eso. Me interesa que una vez lo apliquemos. Eso implica que necesitamos una cosa y por favor de una vez para que no se les olvide para la próxima clase. La clase que nos vamos a ver en Neighbor. Necesita una calculadora. ¿Vale? Pero una calculadora decente. Una calculadora de ingeniero. ¿Vale? Una calculadora que le permita meter las ecuaciones a la calculadora y tener las ecuaciones en la calculadora. Y usar las ecuaciones en la calculadora.
¿Listo? Porque el curso no es un curso de pregrado, el curso es un curso de posgrado en el que usted ya utiliza la herramienta. Y como ya tiene que utilizar la herramienta, ya no va a calcular la resistencia de una viga y en eso se va a demorar una hora mirando a ver cómo lo hace. No, va a tener que calcularla 50, 60 veces. Y eso implica que usted tenga mecanizado el proceso. ¿Es claro? Entonces necesitan una calculadora que les permita introducir una ecuación. Tenerlas ahí guardadas. Usarlas, programarlas. ¿Vale? Parte de la formación del ingeniero está el uso de ese tipo de herramientas. Entonces, vamos a hacerla. Ya sé que me va a preguntar alguien, porque sé que siempre preguntan, así como preguntan el tema de que si no podemos cambiar el parcial. Ingeniero, ¿y no podemos utilizar la tablet? ¿No podemos utilizar el computador? Es que yo manejo muy bien Excel. Es que yo tengo un programa en Python. No, no me interesa, no interesa eso. Me interesa que maneje la calculadora, porque me interesa que tenga el concepto claro. ¿Listo? Si no, pues le diría, pues saque su RCB, meta la sección y dígame cuánto le da. Y esa no es la gracia, esa no es la idea. Eso es lo que están haciendo allá afuera los que no saben diseñar, pero cobran el diseño. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a empezar por el método. A poner incluso aquí algo nuevo. Por ahora necesitan una calculadora. Si no tienen una calculadora, esas por lo menos necesitan una calculadora a la mano. Consigan en la casa una calculadora rápido para que la tengan ahí a la mano. Una calculadora. ¿Ya todos la tienen? ¿Listo? Sí, señor. Todos tienen la calculadora, a ver, levantando la calculadora. Eso, Amy, Michael, Gilbert, perdón, Oscar, Manuela, bien, Angie, Laura, Angélica, en calculadora. Juan Carlos, Fabián sacó el celular. ¿No tiene calculadora, Fabián? Ojo, se los advierto, no admito celulares en clase. Consigan una calculadora. ¿De acuerdo? Kevin, listo. Vale, vamos a hacerlo. Yo voy a empezar por el método. Ya en una clase anterior hablé, el método que vamos a trabajar se llama método de los estados límite. ¿Listo? Y en el método de los estados límite, la ecuación es que U, que es la fuerza interna mayorada, debe ser menor o igual a la resistencia de diseño. La resistencia de diseño es la resistencia nominal reducida por un coeficiente de reducción de resistencia. ¿Listo? ¿Está claro? Esta U ya la vimos la clase anterior. Dijimos, oiga, esto viene de las combinaciones de carga que están en B24, que ya se la saben, ¿cierto? ¿Ya saben las combinaciones de carga de 2,4? No, ingeniero, pero ¿para qué si eso está en el código? Sí, sí, yo sé que ahí está. Yo sé que ahí está. Y las tablas de multiplicar también venían por la parte de atrás de los cuadernos. O sea, ahí están. ¿De acuerdo? Ojo. Vamos con el siguiente tema. Vamos con phi. ¿Listo? Hay un phi aquí. O sea, hay que verlo. Entonces, en el código ACI 31819, y esta es la razón por la que yo les pido que lo tengan, porque yo trabajo con el código para que ustedes lo trabajen en clase. El código está organizado muy diferente a como está organizado el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Eso dado que en 2014 se cambió la forma en que venía organizado. La razón por la que se cambió es porque al parecer a mucha gente le parecía muy complicado la forma en que estaba organizado el código. Y eso se veía en errores, en fallas en el diseño, en donde mucha gente dejaba de verificar o de hacer cosas que tocaba hacerlas,
pero como no había una secuencia clara de cómo hacerlo y no tenían claro cómo usarlo, entonces muchas veces no hacían las verificaciones. Un comité conformado por personas de la ACI seccional colombiana y personas de AIS, sacaron este documento que se llama el AIS 114-17. No sé si lo conocían, lo habían visto alguna vez, lo habían escuchado nombrar. El AIS 114, perdón, 17, se llama Requisitos Esenciales para Edificaciones de Concreto Reforzado de Tamaño y Altura Limitado. Básicamente, es un reglamento reducido para cuando voy a diseñar edificios de concreto de hasta 5 pisos. ¿Listo? Y esto es un invento colombiano. En ese invento colombiano, pues hicieron como una especie de compilación rápida de cómo diseñar un edificio de este tamaño de una manera muy sencilla. Con algunas cosas generales y luego el diseño de cada uno de los elementos, verificando que cumplieran cada una de las cosas que estaban en el ACI 318-19. La cosa fue muy chévere y le gustó a la ACI, tanto que la ACI lo adoptó como un documento de la ACI. ¿Listo? Y tanto que en 2014, claro, hay una versión anterior a esta es la del 2017. Se lo inventaron mucho antes. En el 2014 dijeron, oiga, ¿y si volteamos lo que está en el ACI 318 y lo organizamos como hicieron los colombianos, que lo organizaron de una forma en que estuviera muy bien, muy fácil de seguir el proceso de diseño? Y estuvieron de acuerdo los del comité 318 y dijeron, listo, hagámosle, cambiémoslo. Y voltearon todo el ACI para que quedara organizado como está organizado actualmente. ¿Cómo está organizado? Está organizado por partes. Esto tiene 10 partes. ¿Listo? La primera parte son generalidades. La segunda parte son cargas y análisis. No lo apunten porque ustedes para eso van a tener el documento, ¿cierto? Lo van a conseguir. La siguiente parte habla de los miembros. La siguiente parte habla de nudos, conexiones y anclajes, la 4. La 5 habla de resistencia sísmica. La 6 de materiales y durabilidad. La 7 de resistencia y funcionamiento. La 8 de refuerzo. La 9 de construcción y la 10 de evaluación. Esas son las 10 partes. Hay una parte que es la parte 3, que se llama miembros. En esa parte 3 está en el capítulo 7, el capítulo 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Esos capítulos contienen lo que se llama el método seccional, básicamente. O sea, en ese capítulo aparecen los miembros, cómo diseñar miembros. Entonces, por ejemplo, capítulo 7 le dice, oiga, diseñemos losas en una dirección. Capítulo 8, losas en 2 direcciones. Capítulo 9, vigas. Capítulo 10, columnas. Capítulo 11, muros. Capítulo 12, diafragmas. Capítulo 13, cimentaciones. Y capítulo 14, concreto simple. Entonces, se organizó para que en cada uno de esos capítulos estuviera contenido todos los requisitos para diseñar un tipo de elementos de esos. Si voy a diseñar una viga, me voy al capítulo 9, y en el capítulo 9 está todo lo que necesito para diseñar una viga. Que no pasa en el reglamento actual, que está con ACI 318-08. En el reglamento actual, si yo quiero diseñar una viga, tengo que ir al capítulo 10 para ver flexión y axial, luego tengo que ir al capítulo 7 para ver armado mínimo, luego tengo que ir y así sucesivamente. O sea, tengo que empezar a saltar de un lado para otro para diseñar cada elemento. Aquí quedó compilado en cada capítulo. En las generalidades, pues están generalidades como tal, está la notación, están las normas y están los requisitos para los sistemas estructurales. En cargas y análisis, pues están las cargas que usamos, ahí aparecen las combinaciones, aparece el análisis estructural. En la parte 4, pues está cómo diseñar los nudos viga columna, las conexiones entre miembros y cómo hacer el anclaje de concreto. En la parte 18 es lo que conocemos actualmente del reglamento como el C21. ¿Listo? Que es la parte de diseño sismo resistente. Ahora está en el capítulo 18.
En la parte 6 están materiales y durabilidad, que es lo que aparecía antes en el capítulo 4 y 5, donde uno veía acero, concreto, como toda la especificación de durabilidad, etcétera. Ahora está en el capítulo 19, en el capítulo 20. Resistencia y funcionamiento, que es la parte 7, tiene el capítulo 21, que son los factores de reducción de resistencia. Entonces, esto está en el ACI 318, en el capítulo 21. ¿Listo? En el capítulo 21 aparecen los factores de reducción de resistencia, pero ahora están todos los factores ahí listos. No son los factores para cada pedazo por aparte, sino están todos ahí listos, con una caja de herramientas. En el capítulo 22 aparece cómo calcular la resistencia de las secciones de los miembros. Entonces, todas las suposiciones que uno hace para calcular la resistencia. En el capítulo 23 está el método puntal tensor, el capítulo 24, requisitos de funcionamiento. Capítulo 25, detalles del refuerzo. Capítulo 26, documento de construcción e inspección. Y el capítulo 27, que está en la parte 10, tiene evaluación de estructuras existentes. ¿Listo? Entonces, cuando yo haga referencia a un numeral, voy a hacer referencia a este documento. Entonces, en este caso, el tema de los coeficientes de reducción de resistencia, los famosos phi, están en el capítulo C21. Si uno va al numeral, se va al capítulo C21, esto está en la página 405 del código. Yo creo que deberían grabar porque como no tienen esto, no tienen el documento todavía, es bueno para que lo puedan encontrar. En la página 405 del código aparece una tabla. Esta tabla. Yo sé, no la ven ahí muy bien. ¿Vale? Pero es que este documento está solo en español, entonces pues no tengo cómo copiar y pegar para ponérselo en... Está solo, perdón, en físico, no tengo cómo copiar para ponérselos acá. Esa tabla tiene organizados todos los coeficientes de reducción de resistencia. Y los coeficientes de reducción de resistencia están organizados de la siguiente forma. Resulta que tenemos 6 tipos de fuerzas internas, ¿cierto? Una fuerza axial y 2 fuerzas cortantes, ¿cierto? Estos son un tipo que son los cortantes. Y un momento torsor y 2 momentos flectores, el momento M2 y el momento M3. Estos son momentos flectores. ¿De acuerdo? De resistencia a materiales sabemos claramente que una fuerza axial sobre una sección induce esfuerzos normales. Una fuerza cortante induce esfuerzos tangenciales. ¿Listo? El momento torsor, ¿qué tipo de esfuerzos induce en la sección? No, esfuerzos. Bien, ahí ya empezamos con problemas, pero me sorprende porque ustedes están viendo elementos finitos y están calculando esfuerzos, incluso están calculando esfuerzos de von Mises. Esto tiene que estar clarísimo. Esto tiene que estar clarísimo. Porque yo no puedo esperar que ANSYS me diga qué tipo de esfuerzos van a aparecer. Yo tengo que saber qué tipo de esfuerzos estoy esperando que me vote ANSYS. Para eso vimos resistencia de materiales. ¿Sí? ¿Recuerdan? Bien, existen 2 tipos de esfuerzos. Los esfuerzos normales y los esfuerzos tangenciales. Los esfuerzos normales se llaman normales porque están paralelos a la fuerza, a la dirección normal de un plano. ¿Sí? Aquí todos somos ingenieros, todos vimos cálculo en R3. Sabemos que los planos se designan en función de su vector normal, el vector n. Por lo tanto, si yo tengo un esfuerzo que va en esa dirección, que es perpendicular al plano, es decir, paralelo al vector normal, esos esfuerzos se van a llamar esfuerzos normales. Si los esfuerzos no son normales, sino que están contenidos en el plano, o sea, no son perpendiculares al plano,
La otra opción es que sean tangenciales, esfuerzos que están contenidos dentro del plano, son paralelos al plano, son esfuerzos tangenciales. Esos son los dos tipos de esfuerzos que puedo desarrollar en un punto de un material. Esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales. ¿Listo? Cuando yo tengo un elemento y mi elemento está solicitado a fuerza axial, le pongo una fuerza axial. Si la sección es perpendicular al eje del elemento, los esfuerzos que se van a desarrollar, que son paralelos a la fuerza, a la dirección de la fuerza, también van a ser perpendiculares a la sección del elemento. Por lo tanto, en fuerza axial, los esfuerzos que va a desarrollar son esfuerzos normales. ¿Listo? Bien, para la primera. La fuerza cortante es una fuerza que es paralela a la sección. Por lo tanto, los esfuerzos cortantes que voy a desarrollar son paralelos a la sección. Claro, por supuesto van a aparecer otros esfuerzos cortantes perpendiculares a estos, pero en otra sección. Luego lo hablamos, pero recordemos que los que aparecen en la sección son paralelos a la sección, entonces son esfuerzos tangenciales. Estos son esfuerzos tangenciales. Cuando tengo torsión, es decir, un momento sobre el eje que me tuerce la sección, ¿qué tipo de esfuerzos se desarrollan? Cortantes. Cortantes, claro. Yo tengo las dos secciones y giro una con respecto a la otra. Claramente lo que hay es un esfuerzo tangencial, ¿cierto? El esfuerzo está generándose sobre la superficie, paralelo a la superficie. Entonces, seguramente aquí va a tener esfuerzos en esta dirección, así y así. Esos esfuerzos también son esfuerzos tangenciales. Y cuando tengo momento flector, fácil. Recordemos que en el momento flector, nosotros básicamente lo que tenemos es, supongamos que la sección es homogénea, que se encuentra en el rango elástico, bla, bla, bla. Seguramente tenemos por aquí alguna superficie neutra, que algunos llaman eje neutro, ¿cierto? Y entonces sabemos que en una parte, por encima, vamos a tener compresiones o tracciones, y por debajo, pues vamos a tener lo contrario. Si por encima tenemos compresiones, por abajo tenemos tracciones. Si por arriba tenemos tracciones, por abajo tenemos compresiones. Eso quiere decir que vamos a tener unos esfuerzos que son perpendiculares a la sección. Van a ser esfuerzos normales, esfuerzos de tracción o de compresión. ¿Listo? Entonces, esto también me produce esfuerzos normales sobre la sección. ¿Es claro? ¿Preguntas? Esto que acabo de decir, esto es aprenderse las vocales. A, B, A, E, I, O, U. ¿Listo? Fuerza axial me produce esfuerzos normales. Fuerza cortante me produce esfuerzos tangenciales. Momento torsor me produce esfuerzos tangenciales. Momento flector me produce esfuerzos normales. Y tiene que no quedar en los apuntes. O sea, tiene que estar ya en su ADN. ¿De acuerdo? O sea, mañana ya tiene que estar impregnado en su ADN. No hay que dudarlo. Tiene que estar clarísimo qué tipo de esfuerzos produce cada uno dentro de la sección. No hay forma de que se le vuelva a olvidar de aquí al resto de su vida, hasta que le llegue la dulce muerte. ¿De acuerdo? Tiene que acordarse, porque es algo básico y no es solo de concreto. Esto es de cualquier material que usted vaya a diseñar. Pregunta, ¿alguien tiene la mano levantada? Yo dije, ¿será que me puede explicar nuevamente el argumento flector, por favor? Y me perdí. No, de momento flector. Voy a parar ahí y me voy a devolver un paso. Solo porque quiero que quede clarísimo. Quiero que no se les olvide nunca. ¿De acuerdo? Yo, mire, este ejercicio lo hago todos los semestres. Ay, perdón.
con muchos estudiantes. Estudiantes graduados recién egresados, graduados hace 2 años, graduados hace 10 años, graduados hace 15 años. Y estadísticamente encuentro lo mismo, ¿vale? Es muy bajo el porcentaje de estudiantes que recuerdan que en pregrado las cosas que vieron en estática o en resistencia de materiales. ¿Listo? Es muy bajo el porcentaje, lastimosamente, ¿vale? Entonces, no hay lío. A mí me interesa, no me importa. Yo parto de que no lo sabemos, ¿de acuerdo? O sea, yo antes de preguntarles ya sé la respuesta porque lastimosamente la estadística es clave. ¿Listo? Claro, puede haber 2, 3 estudiantes que seguramente se acuerdan de muchas cosas, pero estadísticamente la mayoría no. Y estas primeras sesiones, más que de pronto apuntarles con el dedo y decirle, hey, no se acuerdan, es que sean conscientes de que no lo recuerdan para que lo puedan asimilar esta vez. ¿De acuerdo? O sea, la idea no es decirles, hey, no se lo aprendieron. No, la idea es decirles, hey, la primera vez no lo recuerdan de la primera vez, pero esta es una segunda oportunidad para que ahora sí lo recuerden. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a volver un poquito. La clase pasada, la clase pasada, estoy buscando a quién fue que lo preguntó. Uy, ahora no me acuerdo quién lo preguntó. O no lo veo en la cámara. Cuando hablamos de las fuerzas internas, me dijo que no le quedaba muy claro el tema de el giro. Creo que fue Oscar. Sí, listo. El tema del giro. Y nos devolvimos al grado de libertad, ¿se acuerdan? Listo. Vamos a empezar con las fuerzas internas. ¿Listo? Cuando hablamos de fuerzas internas, hablamos de 4 tipos de fuerzas internas, 6 fuerzas internas en total. Ya las acabamos de enumerar. Vamos a ver cómo funcionan. Entonces, vamos a pensar en que tenemos una barra. Y yo creo que debo presentar. Deje de presentar. Ya vuelvo a No presentar. está proyectando pantalla. Ya voy. ¿Listo? Entonces, quiero que partamos de ahí. Yo parto de esa condición, pero necesito que ustedes también partan de la misma. ¿Listo? Partamos de la misma condición. De la condición en que vamos a pegarle, mejor dicho, una súper aprendida, pero necesito que lo que les diga lo interioricen para el resto de su vida. ¿Listo? Que si mañana les preguntan a mí, ay, no me acuerdo. No, o sea, ya para mañana tiene que quedar aprendido de una vez. No hay posibilidad de volver a esperar a que lleguen los apuntes. ¿Listo? Bien, vamos a hacerlo. Entonces, si yo considero que este es mi elemento, que tiene un inicio y tiene un final, y yo tengo un punto por aquí, y ese punto me está representando una sección, y yo sé que mi elemento está enmarcado en un sistema local de coordenadas, en donde el eje principal o el eje 1 es el eje paralelo al elemento, ¿listo? Y tengo de pronto por aquí un eje 2 perpendicular al elemento y otro eje 3 también perpendicular al elemento. Mi sección, el plano de mi sección, que es perpendicular al eje del elemento, está contenido en un sistema 2-3.
¿Cómo así? O sea, quiere decir que si esta es la sección del elemento, ¿listo? Las coordenadas locales de esa sección son el eje 2 y el eje 3. Y claro, o sea, si sirve para diseñar edificios, le doy, bueno, no sé, un nuevo modelo. ¿Listo? Y me vengo a definir una sección. Le digo, oiga, voy a definir una sección, la sección de un elemento tipo frame. Y le digo, bueno, voy a generar una nueva sección. En mi sección me aparece el eje 2 hacia arriba, el eje 3 hacia la izquierda. ¿Listo? Y eso está relacionado con lo que acabo de explicar. ¿Ya? Con lo que acabo de explicar. El eje 1 es el eje local, el eje que va del nudo inicial al nudo final del elemento. ¿Listo? Entonces, ese es mi eje 1. Mi eje 2, dado que mi sistema cumple la regla de la mano derecha. ¿Recuerdan la regla de la mano derecha? Sí, señor. ¿Cómo es la regla de la mano derecha? ¿Qué dice la regla de la mano derecha? Para coordinar ejes. Ok, Entonces ¿cómo que es? se pone la mano así y Ujú. entonces este se dice que es un eje, acá va el otro y en paralelo está de acá también. Pero no son Ah, cualquier perdón. eje. No, perdón, la mano derecha es la de momentos, ¿no? No, también sirve para hacer momentos, para hacer producto cruz. Pero, pero ¿qué dice la regla de la mano derecha? Lo que está diciendo está bien, solo que no son cualquier eje. Vamos, todos, por favor, digan con la mano 1. Digan el número 1 con la mano. ¿Cómo dirían 1? 1, ¿cierto? 1. ¿Cómo dirían 2? 2, ¿cierto? El siguiente que levantaron fue este. ¿Y cómo dirían 3? ¿Cierto? Algunos así y otros así, ¿cierto? Listo. 3. Vamos a suponer que son alemanes. 3. ¿Listo? El 1, el 2, el 3. ¿De acuerdo? El 1, el 2 y el 3. ¿Está claro? Ese es el orden. Si usted lo coloca y orienta el dedo 1, el dedo 2 va a quedar para acá y el dedo 3 va a quedar para acá. Siempre en ese orden. ¿Listo? Entonces, si usted lo coloca en el dibujo que yo estoy haciendo, trate de ubicar el dedo 1, mire para dónde le queda el dedo 2 y verá que el dedo 3 lo apunta a usted. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la regla de la mano derecha. ¿Listo? Si usted definió quién era el 1, ya puede saber para dónde le van cómo le dan los otros dos, el 2 y el 3. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a pensar en otra sección y se la vamos a poner por aquí al ladito. Entonces, esa sección es ese nudo de ahí. Y vamos a suponer que entre esas dos secciones hay una distancia de L muy pequeña. Una distancia de L. ¿Listo? Muy pequeña. Y vamos a empezar a ver qué pasa. Entonces, resulta que la ley de Hooke me dice que las fuerzas están relacionadas con los desplazamientos a través de algo. Hay una función allí. ¿Listo? Mientras estemos en el rango elástico donde aplica la ley de Hooke,
vamos a tener que esto es una constante elástica. ¿Listo? Entonces, si yo tengo desplazamiento, ese desplazamiento va a estar relacionado con la fuerza a través de una rigidez. ¿Bien? ¿Qué pasa? Vamos a pensar en la primera fuerza que podemos ejercer aquí. Vamos a suponer que la primera fuerza que vamos a ejercer es una fuerza axial. Entonces, vamos a aplicar una fuerza sobre el eje 1, que es el eje propio del elemento. Una fuerza axial. ¿Listo? Entonces voy a aplicar una fuerza axial, que es positiva porque va saliendo de la sección. ¿Listo? Entonces es una fuerza axial de tracción. Si yo le aplico esa fuerza axial y se la aplico aquí a esta sección, o sea, se la aplico aquí, ¿listo? Si solo está actuando esa fuerza axial, ¿qué le pasaría al elemento? Pues que seguramente el elemento se desplazaría sobre el eje 1. ¿De acuerdo? El eje se va a desplazar sobre el eje 1. Como vamos a decir que está en equilibrio, vamos a suponer que el pedacito que estoy analizando, que es este pedacito que viene de la sección, vamos a llamar a esta la A y esta la B, de la sección B a la sección A, pues en la sección B debe aparecer una reacción, ¿cierto? Si aquí hay una fuerza axial, pues aquí debe estar la misma fuerza axial. ¿Y qué es lo lógico que esperamos que suceda? ¿Qué esperaríamos que pase con esas dos secciones? Que se alejen entre ellas, ¿cierto? Se van a alejar entre ellas. Si ese es un elemento, pues lo que estaríamos haciendo es que el elemento se está estirando. ¿Está claro? ¿Sí? Listo. Entonces, mi fuerza axial va a producirme unos desplazamientos U sobre el eje 1. ¿Listo? Están relacionadas unas con otras. Está clarísimo, ¿cierto? Bien. Vamos con la siguiente. Mismo elemento. Mismas secciones. ¿Listo? Pero ahora vamos a ejercer una fuerza sobre el eje 2. ¿Listo? Entonces, esa fuerza que le va a aplicar sobre el eje 2 a esta cara va a ser una fuerza cortante. Como reacción, en la cara de atrás, pues va a aparecer una fuerza de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario. ¿De acuerdo? ¿Qué me está haciendo la fuerza cortante sobre la sección? Esta es mi sección, la fuerza cortante me la está arrastrando hacia arriba. ¿Listo? Esta fuerza cortante está haciendo que esta sección se desplace hacia arriba, mientras que esta sección roja se desplaza hacia abajo. Si vemos eso de lado, aquí tengo las dos secciones iniciales, este era el elemento, y entonces resulta que esta sección se desplazó hacia arriba, esta sección se desplazó hacia abajo. ¿Listo? Es decir, si concentramos todo lo que puede pasar, lo concentramos en ese punto, lo que estaríamos haciendo sobre el elemento es que el elemento se está cortando, se está cizallando. ¿De acuerdo? Tenemos una fuerza cortante, necesita. Siguiente acción. Ah, bueno, esto puede suceder en la dirección 2 o puede suceder en la dirección 3, ¿cierto? Aquí la tenemos dibujada en la dirección 2. También podría suceder en la dirección 3, ¿cierto? Que vaya hacia el frente la fuerza. Ahora, ¿qué pasa con el caso del momento torsor? Entonces, la sección 1. La sección 2. Y ahora lo que yo voy a aplicar es un momento torsor. El momento torsor va sobre el eje 1. ¿Listo? El momento torsor es un momento aplicado sobre el eje 1.
eso quiere decir que es un vector que tiene esta forma. Ese vector de doble cabeza es lo mismo que dibujar la famosa flecha girando sobre el eje, ¿cierto? Cualquiera de los dos me representa un momento, ¿sí? Los momentos están asociados con los giros. Recuerden que había 6 grados de libertad, 3 traslacionales, 3 rotacionales. Las 3 fuerzas, axial y los 2 cortantes, están relacionadas con desplazamientos traslacionales de las secciones, ¿cierto? Las secciones se alejan entre ellas, las secciones se desplazan lateralmente entre ellas, desplazamientos traslacionales. Mientras que los momentos están relacionados con los giros. Y aquí venía, esto de pronto respalda un poquito la explicación de ayer que pidió Oscar, ¿cierto? Y es que ahora vamos a tener giros, pero podemos tener, en el caso de la torsión, giros de la sección, de una sección girando sobre la otra. Eso es lo que tenemos, una torsión, como cuando usted escurre una toalla. ¿Listo? Entonces, eso implicaría que, por ejemplo, si yo aplico este momento torsor, esta sección de aquí me gire para acá, ¿cierto? Me queda así. Mientras que la sección de atrás de pronto me gira para el otro lado. ¿Listo? Y entonces fíjense lo que le pasa a las esquinas. O sea, se tuercen. ¿Listo? Si yo aplico torsión, obtengo giros de las secciones. Un giro relativo de una sección con respecto a la siguiente. Una sección gira con respecto a la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que pasa en el momento torsor. Existe una torsión. Y finalmente, para por fin darle respuesta a la pregunta, a la última pregunta que me hicieron, de la flexión, ¿qué pasaría si yo lo que tengo es un momento flector? Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿un momento flector sobre cuál eje? 1, 2, 3. Vamos a suponer que el momento flector actúa sobre el eje 3. O sea, es esta flecha de doble cabeza aquí. O sea, es lo mismo que este momento aquí. ¿Qué hace este momento sobre esta sección? Entonces, si esta es la sección y este es el eje 3 de esa sección, este momento aplicado sobre esa sección, ¿qué está haciendo? Está haciendo que esta sección gire así. ¿De acuerdo? Como sabemos que tiene que haber en la otra sección, en la sección de atrás, tiene que haber una reacción de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario. Esta sección gira así, la otra sección gira así. ¿De acuerdo? Están girando de esta forma las dos secciones. Si lo veo de lado, básicamente lo que vería es la sección A, la sección B, y entonces vería que el giro que se está produciendo es así. ¿Listo? Este momento me está haciendo girar esto así, este momento me está haciendo girar esto así. ¿Y eso qué implica? Implica que la parte de arriba que medía esto inicialmente, ahora mide esto. Y la parte de abajo que medía esto inicialmente, ahora mide esto. ¿Listo? La parte de arriba se está cortando, la parte de abajo se está elongando. O sea, en la parte de arriba estoy ejerciéndole compresiones a las fibras, mientras que en la parte de abajo le estoy ejerciendo tensiones, tracciones, estirándola. ¿Listo? Eso es lo que sucede en flexión. Ahora, todas las fuerzas están relacionadas con todos los desplazamientos. ¿Listo? Vamos a ver los esfuerzos. Hasta ahí está claro las fuerzas internas, ¿cierto? Sí, o sea, yo sé que esto ustedes lo sabían, esto ustedes lo vieron, se lo explicó su profesor. Lo importante es que en este momento ya haya vuelto a su cabeza, lo tenga clarísimo. ¿Listo?
Vamos a irnos para el siguiente paso. De fuerzas pasamos ahora a mecánica de sólidos, de estática. ¿Qué pasa en mecánica de sólidos? En mecánica de sólidos me empiezan a hablar de dos temas importantes. Me empiezan a hablar de un tema denominado esfuerzos y otro tema denominado deformaciones. Pero las deformaciones me las explican a un nivel que llaman unitarias. ¿Listo? Y es porque cuando hablamos de fuerzas internas, estamos hablando de la totalidad de la fuerza que sucede sobre una sección en un elemento. Mientras que cuando hablamos de esfuerzos y deformaciones, estamos hablando de algo que sucede en un punto de un material, en un pedacito de la sección. Entonces, la primera cosa que aparece es el esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Y el esfuerzo, la definición de esfuerzo es que es la intensidad con la que la fuerza actúa sobre un plano. Uy, ¿cómo así? Claro, porque es que algunos tienen en la cabeza fuerza sobre área, pero no, esfuerzo no es fuerza sobre área. Eso es esfuerzo promedio. ¿Listo? Esfuerzo es la intensidad con la que una fuerza actúa sobre un plano. Ejemplo. Suponga que esta es mi sección. ¿Listo? Y yo tengo una fuerza axial aplicada sobre el elemento. Muy seguramente, si esa fuerza está aplicada sobre el elemento a una distancia suficiente, de acuerdo con el principio de San Bernard, a una distancia mayor a 2 veces el tamaño de la sección, muy seguramente yo voy a ver que esa fuerza se reparte en toda la sección con el mismo nivel de intensidad. Es decir, en cualquier punto de la sección donde yo evalúe cuánto vale el esfuerzo, va a tener exactamente el mismo valor. Va a ser un esfuerzo normal con el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podría decir que la fuerza se repartió igual en toda la sección. Y en cada punto de la sección, esa fuerza está actuando con el mismo nivel de intensidad. ¿Qué pasa si la fuerza, por ejemplo, no se la aplico en todo el eje al elemento, sino que está aplicada, supongamos que este es el elemento, no se la aplico aquí, sino que la fuerza se la aplico aquí, a un ladito? Que muy seguramente ahora en la sección va a haber una zona donde tengo mayores niveles de esfuerzo y otra zona donde tengo menores niveles de esfuerzo. Quiere decir que mi fuerza la estoy aplicando con más intensidad en algunas zonas que en otras. ¿Listo? Puede ser que la suma de todos estos esfuerzos sobre la sección me den el valor de n. Y la suma de todos estos esfuerzos también me den el valor de n. En ambos casos estoy aplicando la misma cantidad de fuerza, pero se distribuye diferente en cada uno de los dos casos. El esfuerzo me permite mirar cómo se distribuye la fuerza en una superficie, con qué intensidad se aplica en cada punto de la superficie esa fuerza que estoy aplicando a toda la sección o a todo el plano. ¿Es claro? Listo. En este caso, ya lo voy a volver a decir, los esfuerzos yo puedo tenerlos de dos tipos. Puedo tener esfuerzos normales o puedo tener esfuerzos tangenciales. En el caso de los que tengo dibujados, son esfuerzos normales porque están actuando perpendiculares a la sección sobre la que estoy calculando los esfuerzos. ¿Cierto? Pero si yo tuviera, por ejemplo, el caso de la barra en la que estoy aplicando cortante, sabemos que la sección si yo vengo ya a esta sección, le aplico una fuerza cortante, una fuerza cortante en la sección. Es decir, hago que la sección que continúa se desplace hacia abajo, ¿cierto? Por aquí venía la sección y esta se desplazó hacia abajo. O sea, visto de lado, aquí hay una sección y aquí está la otra. Se desplazó hacia abajo. ¿Listo?
¿Cómo será mi esfuerzo cortante en la sección? Entonces, sabemos que para el caso de un material que está en el rango elástico, que es homogéneo, esa distribución de esfuerzos es parabólica, ¿cierto? Sí lo tenemos claro, ¿no? La distribución de esfuerzos cortantes es parabólica, ¿sí? ¿Dónde tienen el máximo? ¿Los apoyos? No, no, no. Estamos hablando de una sección. La sección no tiene apoyos. La parte inferior. No, señor. La distribución de esfuerzos cortantes es parabólica. El máximo se presenta en el eje neutro. ¿Listo? Quiere decir que aquí tengo esfuerzos cortantes casi cero. Aquí tengo esfuerzos cortantes casi cero. Y a medida que me voy acercando al eje neutro, la magnitud de los esfuerzos va creciendo. En el centro de la sección tengo esfuerzos cortantes más intensos. ¿Listo? Ahí voy a tener esfuerzos cortantes más grandes. Y esos esfuerzos cortantes dan más grandes ahí por una razón. Y es que el cortante y el momento están asociados los dos. Vamos a ver qué pasa con el momento. Resulta que el momento flector si yo tengo por aquí el eje neutro, ¿cierto? Que en realidad es un plano neutro, pero bueno, una superficie neutra, pero ahí está el eje neutro, el famoso eje neutro. Los esfuerzos que se producen, dado que vimos que las dos secciones giraron, ¿cierto? En la parte de abajo se produjeron elongaciones, en la parte de arriba acortamientos. Entonces, esta elongación está siendo producida por una tracción, mientras que este acortamiento está siendo producido por una compresión. Eso quiere decir que aquí en la parte de arriba, que es la que más se comprime, mis esfuerzos normales actuando sobre la sección son los más grandes posibles. ¿Listo? Aquí en el eje neutro no se alargó ni se acortó. Quiere decir que no hay ningún tipo de esfuerzo actuando. Entonces, por eso se llama eje neutro. Porque al final ni se alarga ni se deforma, permanece neutro. ¿Listo? Y aquí abajo, fíjense que este se elongó y fue el que más se elongó. Entonces aquí abajo voy a tener el mayor esfuerzo de tracción. ¿Listo? Y si ustedes se fijan, si aplica el principio Navier-Bernoulli, que ya lo vamos a ver luego, pero apréndanselo, Navier-Bernoulli, dos matemáticos. El principio Navier-Bernoulli, que no tiene nada que ver con agua, matemática, dice que las secciones planas permanecen planas. Esa es la forma básica en la que nos las enseña. Pero realmente lo que dice es que la deformación es proporcional a la distancia que hay al eje neutro. ¿Qué significa eso? Que en la medida que yo me alejo del eje neutro, crece el valor de la deformación. O sea, el acortamiento aquí crece y es proporcional, o sea, que es una línea recta. Entonces, entre más lejos esté del eje neutro, más grande es el valor de la deformación, del acortamiento. En el eje neutro, pues como estoy a 0 unidades del eje neutro, pues la deformación vale 0, es proporcional. ¿Listo? Entonces podemos decir que mi diagrama de deformaciones es así. Y mi diagrama de esfuerzos, pues está ligado con mi diagrama de deformaciones. También va a ser así. Si yo lo veo de lado, lo que voy a tener es algo así. ¿Sí? ¿Queda claro?
¿Qué tipo de esfuerzos están actuando? Esfuerzos normales. Son perpendiculares a la sección. ¿Listo? Bueno, ¿y qué pasa en torsión? Ah, pues en torsión, básicamente resulta que si yo tengo un elemento que está siendo sometido a torsión, esa torsión representa un giro. Y si ese giro, vamos, esta es una sección, y la sección que tiene estos ejes, y la sección que giró quedó por aquí, ¿cierto? La sección girada queda así. Fíjense que aquí hubo poca deformación, se movió poco, mientras que aquí se movió un montón. ¿De acuerdo? Eso implica que el esfuerzo cortante crece, también crece de forma lineal entre el centro de la sección y el extremo más distante. O sea que aquí voy a tener esfuerzos cortantes grandes y a medida que me acerco al centro de la sección, mis esfuerzos cortantes son más pequeños. Y eso sucede en cualquiera de los ejes que yo lo quiera evaluar. A medida que me alejo del centro de la sección, mi esfuerzo cortante es más grande. A medida que estoy cerca del centro, más cerca del centro, pues mi esfuerzo cortante tiende a ser cero. ¿Listo? Estos esfuerzos cortantes, si ustedes se fijan, lo que están haciendo es tratando de oponerse al giro que estoy aplicando de una sección con respecto a la otra. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Está claro? Porfa, es que veo a algunos con cara aburrido. Qué pena si lo estoy aburriendo. No lo podemos saltar. Podemos irnos para más adelante. ¿Listo? Estamos muy concentrados. Es cara de concentración. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, ¿qué hemos visto de todo lo que hemos visto? Cosas sencillísimas. ¿Cuántos tipos de fuerza interna se desarrollan en una sección? 4. Fuerza axial, fuerza cortante. Momento torsor, momento flector. Listo. Un axial, 2 cortantes, un torsor, 2 flectores. Listo. ¿Cuántos tipos de esfuerzo hay? 2. Normales y tangenciales. O sea, los que están perpendiculares al plano y los que están paralelos al plano, contenidos en el plano. Listo. ¿Qué tipo de esfuerzo produce en la sección cada tipo de fuerza axial? Cada tipo de fuerza interna, perdón. La fuerza axial produce esfuerzos normales. La fuerza cortante produce esfuerzos tangenciales. A los esfuerzos tangenciales se les tiene el apodo de esfuerzos cortantes. ¿Por qué? Porque son los que se producen en una cizalladura. ¿Listo? Entonces, la fuerza cortante produce esfuerzos tangenciales o esfuerzos cortantes. El momento torsor, ¿qué tipo de esfuerzos produce? Normales. No, tangenciales. Es una sección girando con respecto a la otra. Se está arrastrando. Son paralelos los esfuerzos en el plano. ¿Listo? Mientras que el momento flector produce esfuerzos Normales. Allí sí normales. normales, alargamientos o acortamientos, o sea, esfuerzos de compresión o esfuerzos de tracción. ¿Listo? Alargamientos, acortamientos. Hasta ahí, eso es todo el repaso que llevamos. ¿Listo? Y eso no puede tener derecho de duda. ¿Listo? No hay derecho de duda, tiene que estar clarísimo. Pasamos al siguiente. Deformaciones. Ya aquí vamos a acabar el repaso, tranquilos. Si esto está claro, todo lo demás que venga entra suave. Deformaciones.
¿Cuántos tipos de deformaciones tenemos? Yo pensaría que dos, ¿no? De alargamiento y de encogimiento. De acordamiento. No. Esas son un solo tipo. ¿Listo? Son un solo tipo. ¿Cuántos tipos de deformaciones tenemos? Luis, ¿usted qué opina? Compresión, tracción, Relacionado con primaria torsión. ¿Cómo? ¿Va a tocar empezar con primaria? Primaria y secundaria es algo Ok. así relacionado. Hay veces en que llegamos hasta allá. Listo. Entonces, hay dos tipos de deformaciones. Así como las fuerzas están asociadas con los desplazamientos traslacionales, los momentos están asociados con los giros, los esfuerzos están asociados con las deformaciones. Como hay dos tipos de esfuerzos, hay dos tipos de deformaciones. Formaciones. ¿Es claro? Elástica y plástica, No. ¿no? Dos tipos de deformaciones asociadas con el tipo de esfuerzos. Tengo dos tipos de esfuerzos, esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales. Los esfuerzos normales me producen un tipo de deformación, los esfuerzos tangenciales me producen otro tipo de deformación. Entonces, vamos con los más fáciles, que son los esfuerzos normales. Para eso, vamos a dibujar la famosa partícula cúbica. ¿Listo? Una unidad de material. Ese dibujito que su profesor de resistencia de materiales o mecánica de sólidos hizo alguna vez en el tablero, en donde dibujó un cubito y le dijo, esto es una unidad de material. Dijo, es una unidad de material tan pequeña, pero tan pequeña, que es un cubo cuyo lado mide dl. Donde dl, recuerden que es el límite de una longitud cuando tiene, ¿se acuerdan? Es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que es casi cero, pero no es cero. ¿Sí? Y es un cubo, o sea que todos los lados miden exactamente dl. Y todos los lados son perpendiculares entre ellos. ¿Listo? Bien. Vamos a ponerle un sistema coordenado. Vamos a decir que, por ejemplo, este es el eje 1, y entonces este es el eje 2, y entonces este es el eje 3, ¿cierto? Siguiendo la regla de la mano derecha, que ahora queda así. ¿Cierto? 1, 2, 3. Listo. Vamos a suponer que en una de las caras vamos a aplicar un esfuerzo normal. Aquí ya no lo voy a distribuir en la cara, porque la cara es tan chiquita que solo tengo que hacer una flechita. Esa flechita me representa la intensidad del esfuerzo en ese punto de material. Entonces, voy a aplicar un esfuerzo en la dirección 2. Un esfuerzo normal sigma 2. ¿Listo? Ese esfuerzo está aplicado sobre toda esa cara. Recuerden que la cara es casi cero. Pregunta. Al sólido, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasaría a ese cubo si le aplico ese esfuerzo sigma 2? Así como lo tengo dibujado. Juan Carlos, ¿qué le pasaría? Se larga, se deforma. No, señor. ¿Qué le pasaría a Kevin? Desplaza. Se desplaza, perdón. Se desplaza. Se desplaza porque no está en equilibrio, ¿cierto? Se va a desplazar. Se desplaza en la dirección 2. Para que la cosa esté en equilibrio, como todo lo vamos a trabajar en equilibrio, en la cara negativa, en la cara opuesta, tendría que aparecer un esfuerzo sigma 2, misma dirección, ¿cierto? Pero en sentido contrario. Y con la misma magnitud, puede ser que sí. Supongamos que no hay fuerzas de cuerpo, no hay una masa atraída por una aceleración. Pues digamos que sí. Para que estén en equilibrio tienen que ser iguales. Ahora sí, ¿qué le pasa al sólido? Ahí sí pasa lo que dijo el compañero. ¿Pero qué? ¿Qué le pasa, Michael? Se comienza a alargar. Se alarga. ¿Eso es lo que le Y se pasa al sólido, seguro? ¿Que se alarga?
Sí, señor. A estirar, ¿no? Que si es infinitamente chiquito, puede Sí, tener no. otro Sí, comportamiento, no. ¿no? Sí, no. Claro, lo obvio es que esta cara se mueve hacia atrás, ¿cierto? Y esta cara pues se mueve hacia adelante, ¿de acuerdo? Y entonces lo que estamos viendo es que este lado, que antes medía dl, ahora mide dl más una deformación, ¿de acuerdo? Se elonga, ¿sí? Pero eso no es lo que le pasa al sólido, ¿cierto? Es parte de lo que le pasa, pero vamos a decir que es válido, es parte de lo que le pasa. Que recuerden que hay un señor que estudió lo que realmente le pasaba al sólido de apellido, ¿de apellido qué? Poisson. Poisson, de apellido Poisson, ¿listo? De apellido Poisson. El señor de apellido Poisson se puso a estudiar arepas, ¿cierto? Y vio que cuando usted tiene masa y usted la comprime, lo obvio le dice que se debe acortar la masa, ¿cierto? Pero resulta que se expande en la dirección perpendicular. Por eso usted logra hacer la arepa, porque se acorta en el sentido que aplica el esfuerzo, pero en las otras dos direcciones usted sufre una elongación, ¿cierto? O sea que a este sólido que estamos haciendo lo contrario, que es que lo estamos alargando, le estamos aplicando un esfuerzo en esta dirección, lo estamos alargando, ¿qué le debería pasar en las otras dos direcciones? Se Se debe debería acortar. acortar, ¿de acuerdo? Entonces, la roja no es la de verdad. La roja es solo una parte de lo que le pasa al sólido. La otra parte de lo que le pasa al sólido es que esta carita ahora queda más pequeña y esta queda más pequeña. Y entonces, sí, quedó más largo en la dirección 2, pero en la dirección 3 y en la dirección 1 se acortó. ¿De acuerdo? Esa es la realidad de lo que le está pasando al sólido cuando le aplico el esfuerzo en la dirección 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama ese tipo de deformación? Porque ahora lo que este lado de aquí mide dl menos coeficiente de Poisson por la deformación. ¿Listo? El coeficiente de Poisson, si esta deformación, fíjense, apliqué un esfuerzo en la dirección 2 y entonces obtuve una deformación en la dirección 2. Esto, acortamiento de aquí es dl menos el coeficiente de Poisson por la deformación en la dirección 2. Lo que quiere decir que este acortamiento que sufrió por aquí, que sería el acortamiento en la dirección 3, epsilon 3, es igual a menos coeficiente de Poisson por la deformación 2. Lo mismo, el acortamiento en la dirección 1, epsilon 1, es igual a menos coeficiente de Poisson por la deformación 2. Y el coeficiente de Poisson lo que me está marcando es una tasa, un porcentaje de la deformación que sufre el sólido en la dirección en la que aplico el esfuerzo. Si cuando yo le aplico compresión se comprime una unidad y mi coeficiente de Poisson es, por ejemplo, 0,2, quiere decir que en la otra dirección se expande 0,2 unidades. ¿Listo? Eso es lo que me está representando el coeficiente de Poisson. Que nuevamente esto debería estar muy claro antes de ver elementos finitos. ¿Listo? Debería estar muy claro porque de aquí parten los elementos finitos. Listo. ¿Cómo se llama esa deformación? Epsilon. ¿Qué tipo de deformación es? Entonces la pregunta es, Manuela, ¿qué cambió en el sólido? ¿Qué cambió en el cubo? Si tú tuvieras que decir, vea, lo que yo veo que cambió en el cubo fue tal cosa. ¿Qué cambió? Aparte de sus dimensiones. Sus dimensiones. De otra forma. Pongamos lo más básico. Bajemos más. Explícaselo a un niño de quinto primaria.
Michael, ¿qué cambió en el sólido? Pues, ingeniero, lo que dice la compañera, esto, cambian sus dimensiones, o sea, A un niño de cambiarían quinto primaria. El su niño de área, quinto primaria no sabe dimensiones. ¿Qué cambió? su forma, Se volvió puede más ser, ¿no? flaco. ¿Cómo? Volvió más ¿Cómo? flaquito. Está más flaquito. Lo que cambió realmente que puedo medir fácilmente es la longitud de los lados del cubo. Ya no es un cubo. Un cubo se caracteriza porque todos sus lados son iguales. ¿Qué cambió? Cambió la longitud de sus lados. Por un lado se alargó, sí, son sus dimensiones, ¿de acuerdo, Manuel? O sea, estamos de acuerdo, no dijiste nada mal. Pero lo que cambió fue la longitud de cada uno de los lados, ¿cierto? Era un cubo con todos los lados iguales. Pero ahora unos lados se alargaron en una dirección y se acortaron en la otra. Cambiaron las longitudes de sus aristas. ¿Listo? Cambió la longitud. Por lo tanto, esta deformación se llama deformación longitudinal. ¿Por qué longitudinal? Porque lo que cambia son las longitudes del diferencial, las longitudes de los lados del diferencial. ¿Está claro? Entonces, la ley de Hooke generalizada dice que los esfuerzos normales están relacionados con las deformaciones longitudinales a partir de algo. ¿Listo? Si estamos en el rango elástico, ese algo es un módulo de elasticidad. Esfuerzos normales producen deformaciones longitudinales. A mayor esfuerzo normal, mayor deformación longitudinal. Y viceversa. A mayor deformación longitudinal, mayor esfuerzo normal. ¿Listo? Si yo aplico más compresión, más se van a cortar los lados en la dirección que estoy aplicando la compresión. Y más se van a alargar en la dirección perpendicular. ¿Está claro eso? Listo. Pasamos al otro. Mismo cubito. Pero ahora vamos a aplicar un esfuerzo tangencial. ¿Listo? A una de las caras. Cojamos una cara. Amy, escoge una cara. ¿La 1, la 2 o la 3? La 3, ¿Cuál es la 3? la que tienes ahí en la parte superior. La de la parte superior, ¿cierto? Porque recuerden que los planos se definen por su vector normal, ¿cierto? Como el vector normal a la cara de arriba es el 3, la cara de arriba es la cara 3. Entonces vamos a aplicar un esfuerzo tangencial en la cara 3. ¿En qué dirección lo aplicamos, Amy? Hacia abajo. No, porque es ¿Hacia arriba? tangencial. Hacia la 1. Si ok, es tangencial, es hacia un lado. solo lo puedo aplicar en la dirección 1 o en la dirección 2. Ok, sí. Entonces, en este caso sería hacia la Tú dirección 2. escoge. ¿Quieres una en la La 2. dirección 2? Listo, entonces vamos a aplicar un esfuerzo tangencial en la cara 3, pero actuando en la dirección 2. ¿Listo? ¿Qué le pasa al diferencial, Daniel? Tiende como a, no sabría explicarlo, como a Angie, rotar ¿tú qué también, opinas? pero ¿Qué le pasa al diferencial, Angie? Así como está dibujado. así como está dibujado, tiende a volcarse. No. Angie. No. Angie, ¿qué le pasa al diferencial? Omar, ¿usted qué opina? ¿Qué le pasa al diferencial si le aplico ese esfuerzo ahí? Tiende como a girar, No. ¿no? ¿Habría como un ¿Cortamiento? cizallamiento? Mire, ahora que está tan de moda los viajes al espacio, ¿listo? Hagan de cuenta que ese diferencial está en el espacio.
Está suelto, es un cubito suelto. ¿De acuerdo? Está flotando en el espacio. Si yo le aplico ese diferencial, simplemente se va a, perdón, le aplico ese esfuerzo, simplemente se va a desplazar en la dirección 2. No le va a pasar nada más, se va a desplazar en la dirección 2. ¿Listo? Se va a mover en la dirección 2. ¿Vale? Pero como no estaba en el espacio, sino que ese diferencial hace parte de un cuerpo, de un sólido, ¿listo? Para que ese diferencial esté en equilibrio y no se desplace infinitamente en la dirección 2, tiene que aparecer una reacción, ¿listo? Entonces, en la cara inferior, seguramente se va a desarrollar un esfuerzo cortante de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario, que me va a equilibrar la suma de fuerzas en X, perdón, en 2. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a ese diferencial, Diego? Diego pensó que porque no nos muestra sino la frente no lo íbamos a nombrar nunca aquí. ¿Cuál, Diego? Pues el que solo está mostrando la frente. Hasta la nariz está mostrando. Cualquiera de los dos Diego. Si se llama Diego, responda, por favor. ¿Qué cree que le pasa al diferencial? ¿Se corta? No, pero Porque Diego hay un Fernando, usted lo veo completo. Usted sabe. ¿Qué le pasa al diferencial, Diego? Pregunta, Oscar, ¿está en equilibrio el diferencial? ¿No me escucha? Ya lo escuchamos, Diego. Que el diferencial en la parte es que hay uno que se estira y el otro se encoge. No, ese diferencial no se va a encoger ni se va a estirar. Así como está, no le va a pasar nada de eso. O Profe, sea, yo creo que gira, ¿no? piense que es un cubo y usted en la parte de arriba le está ejerciendo una Gira. fuerza así y en la otra, en la parte de abajo, está haciendo una fuerza así. Tiende ¿Qué a le girar pasa al sobre el diferencial? eje Oscar, 1, ¿está en ¿no? equilibrio el diferencial? ¿Se mantiene estático? No, no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque va a rotar. Le estamos aplicando un par. Es exactamente lo que usted hace con el volante del carro, pum, arriba abajo. O con el manubrio de la moto. ¡Ah! Lo hace girar. Listo, va a rotar. No está en equilibrio. Por esa razón, y que nunca se les olvide, siempre que se desarrolla un esfuerzo cortante en un plano, aparece un esfuerzo cortante en el plano perpendicular, de igual magnitud e igual dirección. Perdón, de igual magnitud eh, y actuando en el sentido contrario. Entonces, este par, si yo miro esto desde la vista 1, o sea, si yo miro el sólido así, esto es 3 y esto es 2, es decir, 1 está aquí. Yo le estoy aplicando en la parte de arriba un esfuerzo cortante hacia allá, en la parte de abajo un esfuerzo cortante hacia allá. Lo que le estoy aplicando es un par, es decir, estoy induciendo este giro sobre el diferencial. ¿De acuerdo? Para que ese giro se anule, tiene que haber alguien que me aplica un giro de igual magnitud, igual dirección, pero en sentido contrario. ¿Y eso quién lo puede hacer? Pues un par de esfuerzos que actúen en las caras perpendiculares a las caras en donde estaba actuando el esfuerzo original. Entonces, siempre que tengo esfuerzo cortante en un plano, en el plano perpendicular tiene que aparecer esfuerzo cortante para poder equilibrar el diferencial. Si no, el diferencial se estaría girando. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señor. Claro. Listo. Eso me permite explicar muchas cosas. Ahorita vamos para allá. Pero ahora vamos a pensar qué le pasa al diferencial, cómo se deforma ese diferencial. ¿Qué le pasaría a ese diferencial? ¿Cómo se deformaría? ¿Mm? Entonces, lo que tenemos que hacer es
dibuje el diferencial deformado, por favor. Dibújelo ahí en su cuaderno rápidamente. Los apuntes, dibuje un diferencial deformado. 10 segundos para dibujarlo, no más. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, ¿cómo les quedó? Manuela, ¿cómo te quedó el diferencial? Manuela dirá, pero ¿por qué me pregunta tanto a mí? Es que está justo al nivel de... ¿No? Si están todos esos esfuerzos, particularmente, pues yo creería que se queda estático. O sea, no, De acuerdo, él no se va a ir para ningún lado, ¿sí? Ni va a rotar, pero se va a deformar. pero si hay, bueno, pero si hay fuerzas que, o sea, que hacen contraste con la otra, ¿no estaría como en un punto de equilibrio? Sí, no se va a desplazar, pero No, o se sea, va a la deformar, deformación pero se va a deformar. Entonces, estaría como chueco, como así. ok, vale, perfecto, se enchueca. Me gusta esa deformación. El diferencial se va a enchuecar. ¿Qué significa eso? Dibuja cómo crees que va a quedar después de que quede chueco. Profe, esta Tal sería, cual. Amy nos lo está mostrando. Y ahí salen las derivas. No, de ahí no salen las No, derivas. pues yo tengo la duda Amy lo si acaba de queda así. mostrar. Oscar Sí, no o sea, ahí alcanzó a pone. verlo porque Se aplasta como un rombo. se vuelve un No, ahí rombo. vas. De acuerdo. Sí. Amy lo está mostrando ahí, está bien. Manuela también lo tiene claro. Perfecto. Omar también lo tiene claro. Muy bien. Pongámosle lógica, miren. Esta cara de arriba, mi esfuerzo me la está desplazando hacia la derecha. Entonces, hagamos de cuenta que esta cara se mueve hacia la derecha. La cara de abajo, el esfuerzo me la desplaza, me la arrastra hacia abajo. Esta cara se arrastra hacia abajo. Esta cara de la izquierda, el esfuerzo la arrastra perdón, la cara de abajo, el esfuerzo me la arrastra a la izquierda. La cara de la izquierda, el esfuerzo la arrastra hacia abajo. Y la cara de la derecha, el esfuerzo la arrastra hacia arriba. Si yo lo coloco así, desarmé el diferencial, ¿cierto? Pero como la idea no es desarmarlo, solo como dijo Manuela, y me va a quedar con eso para el resto de la vida, enchuecarlo, ¿listo? Este vértice no se va a soltar. Simplemente que este vértice subió, pero al mismo tiempo se fue hacia la derecha. Es decir, este vértice sigue siendo el mismo vértice. Estos dos puntos son el mismo. Lo que yo estoy diciendo es que este punto se movió a la derecha y subió. O sea que este punto en realidad queda aquí. Este punto se fue a la izquierda y bajó. O sea, este punto queda aquí. Este punto se fue a la izquierda y subió. O sea, este punto queda aquí. Y este punto se fue hacia abajo y se movió a la derecha. O sea, queda aquí. O sea que al final mi diferencial deformado queda así. ¿De acuerdo? O sea, podríamos decir que es algo como esto. Hablarlo de las dos puntas donde están uniendo los dos normales. Algo así, ¿cierto? Eso es lo que le está pasando. Ok. ¿Qué cambió en el diferencial? Luis, ¿cuál de los dos? Yo, profe. Buenaventura. Señor, ¿Qué cambió en el diferencial? profe, la posición. No. O sea, La frente a posición del diferencial sigue siendo la misma. La forma. Ah, sí, Sí, no, o sea, la forma bueno, la por eso se posición llama no, la deformación. forma. Cambio de Sí. forma. ¿Pero qué cambió? En los extremos, ¿cómo le dijera? La Vale, posición de cuidado. los Para que lo sus vean fácil, vértices. igual que lo vimos ahorita. Era un cubo. ¿Qué Sí. define un cubo? Piense qué Lados define un iguales. cubo. Piense qué define un cubo y ahora dígame qué cambió que hace que ya no sea un cubo. Ah, profe, los lados ya no son iguales.
La longitud o la... No, la longitud no ha cambiado. ángulos El internos. lado, mire que el lado Más que la simplemente se longitud, los desplazó. ángulos. bueno, Cambiaron los sí. ángulos. En un cubo, todos los ángulos son ángulos rectos. Todas las caras forman entre ellas 90 grados. Lo que cambió ahora fue el ángulo. Este ángulo que antes era un ángulo recto de 90 grados, aquí 90 grados, ahora es este ángulo. Es decir, este es 90 más gamma, más un ángulo gamma. Este ángulo que antes era de 90, ahora es 90 menos gamma. A esa deformación, gamma, se le conoce como deformación angular. Porque lo que cambia en el diferencial son los ángulos. Ahora, esto lo estamos estudiando a un nivel de deformaciones infinitesimales, en donde recuerden que de matemáticas sabemos que esos ángulos en radianes, ¿listo? Ese ángulo en radian, que en realidad lo que vamos a hacer es cuánto se deforma en una dirección con respecto a la otra, lo podemos medir como la tangente del ángulo. Y esa deformación, esa tangente a un nivel de ángulos muy pequeños es exactamente igual al ángulo. Bueno, exactamente no, aproximadamente igual al ángulo. ¿Listo? Entonces, estos ángulos en radianes, ¿listo? En realidad son una deformación. Vamos a medir, son adimensionales, me da valor de deformación. ¿Listo? Entonces, ¿quién ocasionó las deformaciones angulares? Las ocasionó la aplicación de un esfuerzo tangencial. Los esfuerzos tangenciales producen deformaciones angulares y están relacionados. Si estamos en el rango elástico, el módulo de rigidez o módulo de cortante me relaciona los esfuerzos cortantes con las deformaciones angulares. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos el resto de lo que necesitábamos para poder empezar a trabajar. ¿Listo? ¿Qué acabamos de ver? Existen dos tipos de esfuerzos normales, esfuerzos tangenciales. Existen dos tipos de deformaciones. Longitudinales, cuando cambian las longitudes de los lados del diferencial. Angulares, cuando cambian los ángulos del diferencial. Los esfuerzos normales producen deformaciones longitudinales. Los esfuerzos tangenciales producen deformaciones angulares. Si usted le puso cuidado, realmente la clase fueron esas poquitas cosas para explicarlas, para que quedara claro, para que nunca más se le olvide. O sea, ya tiene que quedar clarísimo qué está relacionado con qué. Ahora, vamos a otra parte importante. Todavía no acaba la clase, me quedan 6 minutos. Y vamos a hablar de algo que se llama la curva de esfuerzo de formación, porque esa es clave para diseñar. Si yo sé que los esfuerzos normales producen deformaciones longitudinales, yo puedo hacer una curva que me relacione los esfuerzos normales aplicados con las deformaciones longitudinales aplicadas o medidas. Yo puedo entonces aplicar un esfuerzo y medir una deformación y puedo generar una curva que me relacione esas dos cosas. En esa curva hay un punto por aquí que es de vital importancia, que se llama límite elástico. ¿Listo? Mientras que yo esté por debajo del límite elástico y pueda aproximar esto a una línea recta, la pendiente de esa línea recta es el módulo de elasticidad o módulo de Young. ¿Listo? De la misma forma, yo puedo relacionar mis esfuerzos tangenciales aplicados con mis deformaciones angulares y hacer una curva. En el rango elástico, mientras que esto es lineal, la pendiente de esa curva es el módulo de rigidez. Yo puedo tener materiales homogéneos y materiales heterogéneos. Materiales homogéneos son aquellos materiales en donde la distribución de la composición y de las propiedades en la extensión del material es la misma. Está homogéneo.
todo igual. No importa el punto que yo escoja del material, voy a obtener el mismo comportamiento. Yo puedo tener materiales isótropos y materiales anisótropos. Ojo, voy a escribirlo aquí. Lo primero fue homogéneo y heterogéneo. Heterogéneo es que la composición varía a lo largo del cuerpo. Heterogéneo. Ahora, yo puedo tener materiales isótropos o isotrópicos y materiales anisótropos. Anisótropos, isótropos. ¿Qué significa que sea isótropo? ¿Y qué significa que sea anisótropo? ¿Alguien recuerda? La tienen que tener clarísima. Están haciendo modelación de elementos finitos de Nancy's. Isótropo es que se comporta igual en cualquiera de sus lados, ¿no? Anisótropo En es lo cualquiera de contrario. sus direcciones. Eso, direcciones. Y Exacto. ¿Qué anisótropo quiere sería decir? lo Que si contrario. yo hago un cubo de material y yo le aplico, por ejemplo, esfuerzo en esta dirección, me da una curva. Si le aplico esfuerzo en esta dirección, me debe dar exactamente la misma curva. ¿Cierto? No importa la dirección en la que yo le aplique el esfuerzo al material, voy a obtener el mismo comportamiento. Eso sería un material isótropo. Recuerden, iso igual. O sea, en todas las direcciones se comporta igual. Anisótropo quiere decir que no es isótropo. ¿De acuerdo? Quiere decir que puede comportarse diferente en diferentes direcciones. Nosotros tenemos algunos materiales que tienen un tipo de anisotropía muy especial, que es ortotropía. Ortótropo. ¿Qué significa eso? Significa que hay dos direcciones de comportamiento disímil que están justo a 90 grados. O sea, los comportamientos más diferentes se presentan justo a 90 grados. Si yo fallo en una dirección y obtengo la máxima posible resistencia, justo a 90 grados voy a encontrar la mínima posible resistencia. Si yo a una dirección obtengo la mayor rigidez, justo a 90 grados voy a encontrar la menor rigidez. ¿Listo? Eso sería un material ortótropo, que justo los ejes principales están a 90 grados. Bien. Si el material es isótropo, es decir, se comporta igual en cualquier dirección, es homogéneo, ¿de acuerdo? Y está en el rango elástico, o sea, por debajo del límite elástico, yo puedo decir que el módulo de rigidez es igual al módulo de elasticidad sobre 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson. ¿Listo? Entonces, si yo conozco 2 de las 3, puedo obtener la tercera. Si yo conozco el módulo elástico y conozco el coeficiente de Poisson, puedo calcular el módulo de rigidez. Si conozco el módulo elástico y el módulo de rigidez, puedo calcular el coeficiente de Poisson. Si yo conozco el módulo de rigidez y conozco el coeficiente de Poisson, pues puedo despejar el módulo elástico. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, cuando usted genera un material en un programa como ETABS y dice, bueno, voy a generar un material, voy a definir, por ejemplo, una propiedad de material y voy a definir un nuevo material. No importa realmente la región, no me importa. Voy a decir qué material es, por ejemplo, un concreto, ¿ok? Y defino el material. El programa me dice, oiga, ¿el material es isótropo o es ortotrópico? Entonces usted le dice, es isótropo. Si ese material es isótropo. Si es ortótropo, pues le dice que es ortótropo. Pero pensemos por ahora en isótropos. Le digo, es isótropo. Al ser isótropo, le va a decir, bueno, listo, entonces dígame cuánto vale el módulo de elasticidad. Usted le dice, no sé, por ejemplo, vale 25.000. ¿Listo? Y le va a preguntar, ¿y cuánto vale el coeficiente de Poisson? Usted le dice, bueno, vale 0,2. ¿De acuerdo? Y él está calculando automáticamente cuánto vale el módulo de cortante. Está utilizando la ecuación que acabamos de hacer. Hagamos el cálculo rápido. Mire, 25.000 de módulo elástico y 0,2 de coeficiente de Poisson. Entonces, en esta ecuación estaríamos diciendo que el módulo de rigidez es 25.000 de módulo elástico sobre 2 más 1 más 0,2 de coeficiente de Poisson. ¿Cuánto me da el módulo de rigidez? Rápido, un calculito rápido. 10.416.67. 10.416. Eso debería estar arrojándome el programa.
10.416.67. O sea, ese número no es magia, sale de esa ecuación que acabamos de plantear. Ahora, por supuesto, si el material es ortótropo, ya no lo puedo definir de esa manera y me toca ir a definir unos datos mecánicos en cada una de las direcciones, porque ya son diferentes. Ya no tengo un solo módulo elástico, sino que va a tener 3 módulos elásticos. Ya no tengo un solo módulo de rigidez, sino que va a tener 3 módulos de rigidez. Ya no va a tener un coeficiente de Poisson, sino que va a tener 3 coeficientes de Poisson. Necesito 9 variables elásticas para definir el material. ¿Listo? La mayoría de materiales con las que trabajamos son materiales que los asumimos isótropos. Acero y concreto los podemos asumir isótropos. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos ese tipo de problema. Una mampostería sería ortótropa. Tendríamos que definir cosas así. Madera sería ortótropa. Tendríamos que definir cosas así. ¿Listo? En el caso nuestro, que es este curso, pues es concreto. Vamos a asumir que es isótropo. Únicamente necesitamos 2 de esas propiedades. El módulo elástico y el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson para el concreto se puede asumir como 0,2. Es aceptado tomar el coeficiente de Poisson como 0,2 para concreto. ¿Es claro? Listo, entonces la próxima vez que vayan a definir un material para modelar, ya saben qué necesitan. ¿Listo? Bueno, nos vemos mañana entonces. Les voy a proponer que nos veamos a las 7 de la mañana. ¿Listo? Para que salgamos un poco más temprano. Ya, porque normalmente arrancan a las 8 y terminan como a las 3 de la tarde, algo así. Sí, señor. Sí, entonces podemos arrancar a las 7 y salimos a las 2 de la tarde para que tengan algo más de la tarde libre.